Feliz sábado. Que el Espíritu Santo sea con nosotros en esta hora y nos dé entendimiento para el tema de esta mañana. Nosotros, no sé si han notado, el Espíritu Santo nos ha guiado al estudio del Apocalipsis. Hemos visto que en la escuela sabática vemos el Apocalipsis capítulo por capítulo, y en las clases bíblicas también hemos tenido temas del libro Apocalipsis. Realmente es el libro que se debe estudiar en nuestro tiempo, es la verdad presente, al igual que el libro de Daniel. Hoy vamos a estudiar un preámbulo a los últimos capítulos del Apocalipsis, porque nosotros hemos estudiado los dos testigos, hemos tenido la primera parte del librito abierto, que tenemos pendiente la segunda parte, que es Apocalipsis 10, y vamos a entrar después, posteriormente, a Apocalipsis 12, y a partir de ahí vamos a encontrar que Dios empieza a narrar la descripción exacta de la guerra final entre el bien y el mal. Y entonces encontramos en esa guerra final que el desenlace final va a ser la venida de Cristo. Pero hay un paréntesis en esa narración, y es el capítulo 14. Capítulo 14 hace un paréntesis, al igual que el paréntesis de Apocalipsis 10, ¿lo recuerdan? Y Apocalipsis 11. Son interludios que se hacen en la narración profética para mirar el campamento de Dios. Apocalipsis 14 es mirar nuevamente al pueblo de Dios en medio de la guerra entre el bien y el mal. Y el pueblo de Dios en Apocalipsis 14 está descrito como que ya está en el cielo triunfante, los 144,000 con palmas en la mano, cantando himnos de victoria, un cántico que nadie puede cantar sino solamente ellos. Pero después, a partir del versículo 6, empieza a registrar los mensajes que esos 144,000, llenos del Espíritu Santo, empezaron a proclamar con poder antes de ser trasladados al cielo. Y es el mensaje de los 3 ángeles. Miren que ahora veíamos en la escuela sabática que hay muchas cosas del Apocalipsis que tienen su doble cumplimiento en la historia y posteriormente al final de los tiempos. El mensaje de los 3 ángeles tampoco se queda por fuera de ese principio, tiene doble cumplimiento. Empezó a cumplirse para la fecha de 1844, primero y segundo, pero esos mismos mensajes tienen un cumplimiento para nosotros hoy. Y esa es la verdad que tenemos que estudiar. El mensaje de los 3 ángeles para nuestros días, no en la historia, sino para nuestra historia presente, nuestro momento presente. Y he querido empezar con la introducción de ese primer mensaje. Vamos a mirar el libro Apocalipsis, el capítulo 14, la lectura bíblica. El versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía ¿qué? El evangelio eterno. Este ángel tiene un instrumento, el instrumento es el evangelio eterno. Y de una manera especial menciona el evangelio asignándole la eternidad, la descripción de que es el evangelio de todos los tiempos, que es el evangelio que nunca ha cambiado, que es el mismo evangelio que se le predicó a Adán en su caída, que es el mismo evangelio que se predicó a través del pueblo de Israel en la antigüedad, y que es el mismo evangelio que debe ser predicado en nuestros días. Y el evangelio eterno muestra que Jesús y su Padre son lentos para la ira, grandes en misericordia y verdad, pero que finalmente no tendrán por inocente al culpable. O sea, el evangelio me muestra a un Dios de amor, pero también me muestra a un Dios justo. El evangelio no puede ser separado, no solamente en el Dios amoroso que murió por nuestros pecados, que derramó su sangre por nosotros, y luego pensar que ese amor es tan grande que aún con mis pecados yo voy a ser salvo. El evangelio eterno me muestra que Dios también es justo y que no tendrá por inocente al culpable, y que yo debo abandonar el pecado si realmente quiero que Dios me salve.
Eso es lo que quiere decir el Evangelio eterno. Por eso, el ángel, después de que dice que trae el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua, dice a gran voz, ¿qué dice? Teme a Dios y dale gloria. Teme a Dios y dale gloria. Quisiera hacer aquí una aclaración antes de seguir con el tema de teme a Dios y darle gloria, y es el cubrimiento del mensaje de este ángel. Este ángel predica a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Recuerden que estamos en Apocalipsis y Apocalipsis es simbólico. Cuando Apocalipsis me habla de naciones, me hace una diferencia en Apocalipsis 7. Me dice, por ejemplo, que los 144,000 son de todas las naciones, de las tribus de Israel, o sea, de la nación de Israel. Apocalipsis me hace una mención al Israel espiritual, no al Israel literal, es simbólico. Y el Israel espiritual es el pueblo de Dios que va a proclamar el mensaje final. Y cuando dice el ángel que predicó a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿incluye a Israel? ¿O lo excluye? Lo incluye. Quiere decir que el mensaje del primer ángel no es solamente para el evangélico que no es adventista, o no es solamente para el morador de la tierra que no conoce de Dios, sino que el mensaje del primer ángel empieza también e incluye a nosotros, el Israel espiritual. Nosotros debemos entender este mensaje más que cualquier otro, pero primero tenemos que, fuera de entenderlo, aplicarlo a nuestra vida personal. Y el mensaje nos empieza a decir, teme a Dios y dale gloria. Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Este mensaje está completamente lleno de una doctrina que nosotros mencionamos mucho en el Apocalipsis, y es el santuario. Y cuando me dice que ha llegado la hora de su juicio, ¿me lleva a dónde? Al santuario, porque en el santuario es que se desarrolla el juicio. Y este mensaje, que tuvo su cumplimiento en la historia, cuando se estudió la profecía de las 2300 tardes y mañanas y el santuario sería purificado, también tiene su cumplimiento en nuestros días, porque en nuestros días estamos precisamente en el Yom Kippur, o sea, en el día de expiación. Estamos en los tiempos que se están desarrollando en el cielo, el juicio final, y en cualquier momento se va a terminar ese juicio. ¿Qué significa que en cualquier momento se termina ese juicio? Significa que en cualquier momento yo seré juzgado, seré determinada mi suerte para condenación o para salvación. Dependiendo de este juicio será mi eternidad, mi salvación. Por eso el mensaje es importante. El mensaje está acompañado de dos palabras importantes: temer a Dios y darle gloria. Y lo vamos a analizar entonces qué significa eso, qué está relacionado el temor a Dios y darle gloria con el juicio. Vamos a analizar primero el temor. El diccionario lo define de la siguiente manera: sentimiento de inquietud y angustia que mueve a rechazar o a tratar de evitar las cosas que se consideran peligrosas, arriesgadas o capaces de hacer daño. Miedo. Este mundo está en todo momento con temor, pero los temores de este mundo son por las cosas propias de este mundo. Mucha gente teme a la muerte, otros temen a perder el trabajo, otros temen a perder seres queridos, otros temen a enfermarse, y todo el mundo está con temores, ¿cierto?
Pero este temor no es el temor bíblico, no es el temor a Dios. Ahora lo vamos a analizar con mayor profundidad. Hay otra definición que es creencia o sospecha de que va a pasar o que ha pasado algo malo o desagradable. La tensión, el estrés. El Señor nos dejó en la Biblia una referencia importante acerca de estos temores. Él dice, por nada estéis angustiados, ¿cierto? Dice el apóstol Pablo, llevad todos vuestros temores a Jesús. El Señor Jesús dice, no os afanéis por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. O sea que el temor que el ser humano sufre en nuestro tiempo debe ser el temor del cristiano. El cristiano no debe tener esos temores, ¿cierto? Porque el cristiano tiene a Jesús como el Dios Todopoderoso, que es su amigo, que es su aliado, que es su compañero, si realmente Jesús es eso para él. Porque si Jesús es simplemente una figura teórica, pues él va a tener que estar en temor en este mundo de pecado. Y por eso vivirá preocupado, angustiado, porque tiene a Jesús distante de él. Jesús no es la persona que camina con él. Por eso estará inundado del mismo temor del mundo. Pero ¿qué es el temor bíblico? Proverbios 8:13 dice, quien teme al Señor aborrece lo malo. ¿Quién fue el primero que tuvo temor? El primer personaje que aparece en la Biblia que tuvo miedo. Adán. ¿Por qué tuvo miedo Adán? Porque estaba en pecado. Y él describe eso en unas palabras. Estaba desnudo. Escuché tu voz en el huerto, ¿cierto? Y tuve miedo. El estar desnudo de Adán no es literalmente la desnudez física, sino estar ante la presencia de Dios tal como somos. Y ese tal como somos es espiritualmente, o sea, con todas nuestras imperfecciones. Desnudo quiere decir que todos mis registros, buenos o malos, están a la vista de Dios. Y anoche veíamos que no solamente a la vista de Dios, sino de una multitud innumerable de millares y millones de ángeles, que ven al desnudo. ¿Quién soy yo? No puedo esconderles nada, me conocen, porque está mi vida completamente abierta para ellos. ¿Eso debía causarme temor? Y es un consejo que nos da poder, teme al Señor, aborrece lo malo. exactamente. Si yo me da temor salir desnudo a la calle, yo creo que eso sería una pesadilla, que a uno le quitaran la ropa y lo dejaran desnudo en la calle, ¿cierto? No sabría uno cómo taparse. Ahora, ¿cómo será? ¿Por qué nosotros no tenemos la convicción de nuestra desnudez en el cielo? Si en el cielo nos están mirando tal como somos, y no solo uno, sino millones de millones, nos ven nuestra desnudez. Nuestra desnudez es lo que somos en lo oculto, nuestros pecados íntimos, que solamente los conozco yo aquí en la tierra, pero que en el cielo los conoce todos los seres. ¿Debía darme temor eso? Con mayor razón, en mayores proporciones. Debía de temer eso. Por eso el temor bíblico es que quien teme al Señor aborrece lo malo. Esto es lo que nosotros debemos de pedirle al Señor todos los días, que nos permita aborrecer el mal, porque nosotros no aborrecemos el mal, nosotros amamos el pecado, ¿cierto? El Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Nosotros debemos de llegar a ese nivel, de aborrecer también el pecado. Proverbios 14:2 dice, el que va por buen camino teme al Señor. ¿Quién teme al Señor? El que va por buen camino. Y el que va por mal camino, ¿qué hace? Lo desprecia.
Cuando llegamos a lo desprecia, encontramos que el temor a Dios está relacionado con un sentimiento. Si yo temo a Dios, voy por buen camino. Si voy por mal camino, lo desprecio. ¿Qué es despreciar? ¿Es amarle? Es todo lo contrario de amarle, ¿cierto? Es despreciar, quiere decir que no le interesa a Dios, que no lo ama. Entonces, el temor a Dios encontramos que está relacionado ¿con qué? Con amor. A veces nosotros tememos a las personas por respeto, por miedo, porque esa persona es mala, por decir algo, esa persona puede hacerme daño, esa persona es de pronto mi superior laboral, o esa persona es mi padre, mi madre. Hay diferentes sentimientos de temor que no están relacionados con el temor a Dios. Y ese temor muchas veces no va acompañado de amor. Y a veces nosotros tememos a Dios no por amor, sino por terror. Cuando nos dicen que Cristo viene y que la tierra va a quedar semidestruida, entonces por terror yo trato como de prepararme para ser protegido de lo que viene. Pero no me inspira el amor a Dios, me inspira más bien un acto de sobrevivencia, ¿cierto? Un acto de protección. El único que me puede proteger es Dios. Así que yo por el interés de esa protección empiezo a temer, pero ese temor es más bien terror, no movido por un sentimiento de amor. Lo que Él espera es que yo lo ame. Mire, vamos a buscar Deuteronomio en capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 2. Dice, para que temas a Jehová tu Dios. Deuteronomio 6, versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Aquí me está diciendo que el temor a Dios está relacionado ¿con qué? Con el guardar sus estatutos, sus mandamientos. Y más adelante en el versículo 5 me dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El temor a Dios está relacionado con el amor. Amarás, un mandamiento. No es un sentimiento, es una actitud. El mandamiento es amarás al Señor tu Dios. ¿Saben qué es un mandamiento, no? Un mandamiento está relacionado con una ordenanza, es una orden. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo puedo yo amar siendo una orden? ¿Cierto? Cuando se da la orden es porque la naturaleza mía es contraria y yo tengo que esforzarme para amar a Dios. Eclesiastés 12, 13 y 14. Vamos a encontrar otra relación importante en el temor a Dios allí. Eclesiastés 12. Sí, capítulo 12, Eclesiastés, el 13 y el 14 dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es ¿qué? El todo del hombre. Otra vez, el temor a Dios relacionado ¿con qué? Con los mandamientos. Versículo 14. Y ahora vamos a ver con qué más está relacionado el temor a Dios. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Con qué más está relacionado el temor a Dios? Con el juicio. Entonces, miren, hemos visto que el temor a Dios está relacionado con el amor que le hemos de
experimentar, entregar a Dios. ¿Con qué más? Con guardar los mandamientos. ¿Y con qué más? Y con el juicio. Y Juan 14:15 nos lo sabemos de memoria. Y ese sintetiza lo que hemos visto. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, lo que dice es que el temor a Dios es amor. Yo, en vez de sentir terror por Dios, lo que debo sentir es amor por Él. Cuando yo amo a Dios, temo pecar. ¿Por qué temo pecar? Porque voy a ofender al Dios que amo. Porque voy a pecar contra el cielo. Y entonces yo me cuido de no hacerlo. Temer a Dios es, por amor, protegerme del mal, aborrecer el mal. ¿Cómo puedo llegar a amar a Dios así? Bueno, solo no puedo, ¿cierto? Y cuando Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, realmente nosotros lo entendemos como empezamos guardando los mandamientos para llegar a amar a Dios. Lo entendemos al revés. Entendemos que guardar los mandamientos me va a llevar a amar a Dios. Pero es que guardar los mandamientos sin Dios, sin el amor a Dios, son imposibilidades. Yo no puedo guardar los mandamientos si no amo a Dios. Al contrario, el amor de Dios me lleva como consecuencia a guardar la ley, a guardar los mandamientos. Cuando Él dice, si me amáis, guardad los mandamientos, lo que me quiere decir es, si realmente me amas, ese amor se verá en la fidelidad hacia mi ley. O sea, ese amor se verá en tu vida, en una vida sin pecado, por amor a Dios. Primero yo tengo que enamorarme de Dios para poder guardar los mandamientos. Y cuando estoy enamorado de Dios, temo pecar. Ese es el temor bíblico. No es el temor a la justicia de Dios, al terror de Dios, no es el temor a su segunda venida, no es el temor a que voy a ser juzgado en cualquier momento, sino que el temor es un sentimiento que nace de un amor a Dios como Padre, como mi Salvador, que entregó su vida por mí, y yo en correspondencia de ese amor temo defraudarlo, temo avergonzarlo, y entonces no peco. ¿Me están comprendiendo? ¿Qué es sabiduría? Dice la Biblia. ¿Qué es sabiduría? La define así en Job 28:28. Y dijo a los mortales, temer al Señor, eso es ¿qué? Sabiduría. Apartarse del mal, eso es discernimiento. El Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Quién es el más sabio del mundo? ¿Quién creen ustedes que es el más sabio del mundo? Bueno, algunos dirían, no, pues el científico fulano de tal, otros dirían, no, pues el astrólogo tal, otros dirían, no, pues cada uno podría tener un concepto de sabiduría, pero el concepto de sabiduría de la Biblia es simplemente ¿qué? Temer al Señor. El más sabio para la Biblia, para el cielo, es el que teme a Jehová. ¿Y quién es el que teme a Jehová? Es el que le ama. Ese es el más sabio. ¿Y por qué es sabio? ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es ser inteligente, tener agilidades cognitivas. ¿Eso es ser sabio? Sabiduría es saber vivir. Y la mejor sabiduría me lo da ¿quién? El temor a Dios. Si yo temo a Dios, si yo le amo, sé vivir en este mundo. Y me preparo ¿para qué? Para vivir en el mundo de la eternidad. Me preparo para vivir en el cielo. Si yo no soy sabio para vivir en la tierra, no lo seré tampoco para vivir en el cielo. No estaré preparado para el cielo. ¿Cuál será el resultado del temor a Dios? Según de Corintios 7:1 dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu,
para completar en el temor de Dios la obra de ¿qué? De nuestra santificación. Si yo temo a Dios, si yo me guardo de pecar, finalmente voy a terminar como santificado. ¿Y qué es la santificación? La santificación es que en mí desaparece la inclinación al pecado. No solamente es que esté apartado para un uso sagrado, que esa es la definición teórica. Santificado significa que yo estoy apartado para Dios, que yo le pertenezco a Dios y que en esta mente, ¿cierto? Porque es cuerpo y espíritu. En esta mente no hay pensamientos que contaminen este templo donde mora Dios. La persona que termine finalmente experimentando la santificación no tendrá malos pensamientos. ¿Llegará alguien a alcanzar esa meta? Estamos llamados a hacerlo. Sin la santidad, dice el apóstol Pablo, sin la cual alcancemos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esa santidad está registrada en los 144,000, en los cuales no hay engaño, ¿cierto? O sea, en los cuales hay santidad. El temor a Dios me lleva finalmente a la santificación. Porque yo puedo estar luchando por dejar un pecado. Si ese pecado lo estoy dejando por terror al juicio, nunca lo voy a dejar. Pero si yo estoy luchando por dejar ese pecado por amor a Jesús, porque me siento mal al estar ofendiendo a Cristo, haciendo propio de su sangre, voy a alcanzar la victoria. La victoria se alcanza no por el terror al castigo, la victoria se alcanza por amor a aquel que me está juzgando. Consciente del juicio. Primera de Pedro 1, 16 al 17. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan como con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Un temor de conciencia del juicio. Ya leímos Eclesiastés 12, 13 al 14, pero vamos a leer este Salmo, Salmo 33, 18. El Salmo 33, 18. Eso. He aquí el ojo de Jehová sobre quiénes, sobre los que le temen y sobre los que esperan en su misericordia. En Apocalipsis 5, 6 hay una descripción de Jesús, la hemos estudiado en la escuela sabática. En esa descripción de Jesús dice que Él es como un cordero, ¿cierto? ¿Y qué tiene ese cordero? Ese cordero tiene 7 ojos, y esos 7 ojos recorren toda la tierra. ¿Qué simbolizan esos 7 ojos? Simbolizan la presencia de Dios. Nosotros estamos a miles de años luz de distancia del trono de Dios. Nos separa 2 velos del trono de Dios. No podemos ver el trono de Dios, no podemos ver con nuestros ojos a Jesús. Pero Él sí nos ve todos los días a nosotros. Él, a través de su Santo Espíritu, conoce nuestras vidas, nuestra intimidad. Por eso, nunca estaremos fuera de la presencia de Dios. Siempre estará presente en las buenas o en las malas. Está presente aquí, pero cuando salimos, sigue estando presente con nosotros. Cuando estamos en nuestro diario vivir,
cuando estamos en nuestros trabajos y cuando estamos en nuestra intimidad, Él sigue estando presente con nosotros. Eso debe inspirarme a mí, ¿qué? Temor, reverencia, ¿cierto? Temor reverente. Si yo estoy convencido de eso, lo pensaré 1, 2, 3, 4 veces para pecar. Porque cuando yo peco, peco ante su misma, ¿qué? Presencia. Ahora vamos a mirar la otra palabra, que es gloria. Recuerden el versículo. Temed a Dios y darle gloria. Realmente gloria es una consecuencia de temer. Gloria significa fama, buen nombre, honra, reputación, majestad, esplendor. Y Apocalipsis 14:7 me dice, denle gloria. ¿A quién? A Dios. ¿Cómo yo le puedo dar buena fama, buen nombre, buena honra, buena reputación a Dios? ¿Cómo lo puedo cubrir de majestad y de esplendor? ¿Cómo? Sí, nosotros representamos a Dios en la tierra, somos sus hijos. Si nosotros decimos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, nos estamos comprometiendo con Él a ser hijos suyos, a representarlo a Él en la tierra. Pero podemos difamar a Dios. Cuando tomamos el compromiso de aceptar a Jesús y nos ponemos la camiseta de hijos de Dios, puede suceder lo siguiente. Éxodo 27, miren esta traducción. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Este es el tercer mandamiento. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. ¿Cómo podemos usar mal el nombre de Dios? Cuando nuestras vidas lo están representando mal. Cuando decimos ser hijos de Dios, pero en nuestras casas somos malgeniados. Cuando decimos representar a Dios, pero somos deshonestos con nuestros compañeros de trabajo. Cuando decimos que somos hijos de Dios, pero somos antipáticos con las personas. Nosotros somos representantes de Dios y los hijos del mundo esperan ver en nosotros ¿a quién? A Dios. Si no ven en nosotros a Dios, entonces nosotros ¿qué estamos haciendo? Estamos usando mal el nombre de Dios. Y dice claramente que Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Romanos 2, 23 al 24 dice, tú que te jactas de la ley. ¿Los adventistas nos jactamos de la ley? ¿Sí o no? ¿Quiénes son los que enseñan que hay que guardar la ley completa? Los adventistas. Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Podemos guardar el sábado, pero podemos irrespetar a nuestros padres.